Shalom, Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas a nuestros 5 minutos de Torah. Hacia el comienzo de Perashat Toledot, dice que Rivka respondió a su inusualmente difícil embarazo, yendo Lidrosh et Hashem. Lidrosh, para inquirir, para preguntar a Dios. Como vimos, Rashi, basado en el Midrash, explica esto como una referencia a una consulta profética. Ella fue al profeta Shem, sí, el mismísimo hijo de Noah, que todavía vivía. Tenía el Bet Midrash, ¿no?, de Shem, para preguntarle qué le deparaba el futuro a su embarazo. Varias fuentes diferentes plantean la pregunta de por qué. Según la lectura del Midrash, Rivka consultó con Shem en lugar de qué, de ir a hablar con su propio suegro. ¿Quién mejor que Abraham Avinu? Aunque la Torah registra la muerte de Abraham Avinu en la sección anterior, en Perashat Hayei Sarah, su muerte no ocurrió hasta después de la historia contada al comienzo de Perashat Toledot. Quiere decir, Abraham murió, nos dice allí, a la edad de 175 años, cuando Yitzhak tenía 75 años, por supuesto. E Yitzhak había dado a luz a Esav y a Jacob a la edad de 60, o sea, 15 años antes de la muerte de Abraham. O sea que Abraham estaba vivo durante el embarazo de Rivka. ¿Por qué entonces Rivka no consultó con el mayor profeta de su tiempo, su propio suegro Abraham, prefiriendo visitar a Shem? Curiosamente, don Yitzhak Abarbanel escribe que fue Abraham con quien Rivka consultó. El Midrash, sin embargo, escribe explícitamente que ella fue al Bet Midrash de Shem, y allí surge la pregunta de por qué prefirió a Shem sobre Abraham. El Midrash Sechel Tov explica, aunque Abraham estaba vivo, ella fue a los ancianos de la generación y les enseñó que quien saluda al anciano, Doresh Bishlomo, de la generación se considera como si saludase a la mismísima presencia divina. Maravilloso. Según el Sechel Tov, Shem tenía cierta ventaja sobre Abraham, en el sentido de que era el hombre mayor de la generación, y estar en presencia de una persona mayor es de alguna manera similar a estar presencia delante de la Shejina. Cabe señalar entonces que el Midrash Sechel Tov explica que este versículo no significa que Rivka buscaba información profética, no, sino que le pidió a alguien que orara en su nombre. Aparentemente el Midrash Sechel Tov creía que las tefilot del mayor de la generación, Gadol Shevador, son más beneficiosas que las oraciones de un profeta, incluso de la estatura de Abraham. Otros, incluidos el Pa'aneach Raza y el Perush Atur, explican que Rivka no quería molestar a su suegro. No está claro por qué Rivka sintió que Abraham estaría perturbado por su investigación, pero en cualquier caso, este enfoque transmite una lección importante de Derech Eretz, que antes de consultar a un rabino, incluso sobre asuntos urgentes, primero debemos asegurarnos de que no está a imponer cualquier presión indebida. El Netziv de Volozhin, en su Ha'amek Davar, sugiere una explicación muy diferente, afirmando audazmente quizá, que Abraham simplemente no estaba tan calificado para este trabajo como Shem. Los profetas, escribe el Netziv, llegaron en dos formas diferentes. Hubo aquellos con quienes Dios habló en ocasiones para transmitir cierta información, y otros que tuvieron acceso a información de otro modo oculto a través de Ruach HaKodesh. Abraham pertenecía a la primera clase de profetas, mientras que Shem era del segundo tipo. Rivka naturalmente decidió consultar con Shem en lugar de con Abraham, porque necesitaba alguien con conocimiento profético de eventos futuros, algo con lo que Shem estaba dotado, pero de lo que Abraham carecía. El enfoque del Netziv de Volozhin es quizás significativo porque refleja el concepto de especialización con respecto a la grandeza espiritual y el liderazgo. Esta tradición generalmente tiene a Abraham en mayor estima que Shem, y que Abraham sin duda tuvo un impacto mucho mayor en el progreso espiritual de la humanidad, no significa necesariamente que Abraham eclipsara a Shem
en todos los aspectos. Y esto también es cierto para las grandes figuras rabínicas a lo largo de la historia judía. Am Israel siempre ha contado con grandes eruditos en la halajá, profundos pensadores en la filosofía, exégetas creativos, oradores talentosos, calculadores políticos e inspiradores en educación. De todo tuvo el pueblo judío. Solo en raras ocasiones todas estas cualidades se combinan en una sola persona. La mayoría de las veces la grandeza espiritual se manifiesta de manera más prominente en un área o en un pequeño número de áreas que en otras. La decisión de Rivka de consultar a Shem en lugar de su suegro de ninguna manera reflejaba un mayor respeto hacia Shem, dice el Netzir. Más bien, ella entendió de su necesidad particular en esta ocasión, requería los servicios de Shem y no de Abraham, a pesar de la estatura generalmente superior de su suegro. A veces, una buena lección nos hace también llevar a tener una buena lección. Que tengamos una jornada maravillosa. Gracias por acompañarnos.